buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Encantado de saludaros. Mi nombre es Jorge Várez, Sales Manager aquí en Endalia. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Patricia Iglesias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Pues estupenda, estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la gente que veo que se va conectando y que nos está dedicando tiempo de su vida, a escucharnos. Y siguen haciéndolo, ¿eh? Que mira que hemos hecho. Bueno, tú y yo ya incluso hemos coincidido en HR Hemos Moment. repetido, hemos Sí, repetido. sí, sí. Eso es que nos entendimos bien. Bueno, como dice Patricia, muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a un nuevo HR Moment. Como ya sabéis, este espacio lo dedicamos a conocer a profesionales y apasionados de los recursos humanos y, evidentemente, a tratar temáticas del sector. Reflexionando ayer con Patricia, según organizábamos el webinar, no estamos parando de escuchar en los últimos meses transparencia salarial. No vamos a hablar solo de eso, que saldrá, pero vamos a hablar de transparencia, bienestar, las nuevas reglas de la experiencia del empleado, cómo se titula el webinar, pero es verdad que ahora todo lleva la coletilla de salarial detrás, pues bueno, por la normativa que viene. Más allá de esta transparencia salarial, pues bueno, la transparencia ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un pilar en la experiencia de empleado. Y bueno, hoy lo que queremos también es contaros a todos los asistentes cómo aplicarla desde el Departamento de Recursos Humanos, que desde nuestro punto de vista es fundamental. Nos va a ayudar Patricia, Pat. Yo ya tengo confianza, la puedo llamar Pat. Sí, sí, claro que Y si la sí. buscáis en LinkedIn, Patricia, paréntesis, Pat Iglesias, ahí la tenéis. Me imagino que muchos la conoceréis ya, pero bueno, pues tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Actualmente es la directora de Personas y Cultura en TAPES, Wictesology. Y bueno, ya la conoceréis también como coach, mentora, formadora. Si acudís a eventos de recursos humanos, una gran speaker, siempre la veréis participar. Y bueno, yo la he escuchado hablar de recursos humanos en general, de liderazgo, pero sobre todo, yo creo que además es donde ella se siente cómoda y lo que más le gusta, la cultura empresarial. ¿Verdad? ¿Me he dejado algo? ¿Yo qué digo ahora después de esto? Pues sí, pues ya está. Es lo que tiene ser un referente. Y bueno, para los que no os conozcáis a nosotros, a Endale, organizadores de este webinar, somos una compañía de software global de recursos humanos, software de nómina y además servicios de externalización de la nómina. Llevamos ya muchos años, pues los mismos que Patricia en el sector, nosotros también. Y nada, pues nos dedicamos a digitalizar, optimizar todos los procesos de la gestión de talento, de la gestión de personas en un único lugar. Contaros un poco la dinámica que vamos a seguir, pues yo creo que unos 40 minutos, bueno, lo que nos dé, porque al final nos vamos a poner a hablar para hablar del tema. Luego dejaremos unos minutitos al final para que nos hagáis vuestras preguntas. Podéis ir lanzándolas ya a través del chat. Recordad marcar enviar a todos y entonces pues ya las podemos ver tanto Patricia como yo y luego al final pues os podemos dar estas respuestas. Eh, Nos encontramos ya a mitad 2026, Patricia. Y bueno, todo sigue cambiando y bueno, pues como no, la gestión del talento pues cada vez exige nuevos estándares, cada vez nos exigen desde los comités de dirección una mayor salud organizacional y bueno, pues por eso hoy queremos abordar cómo la transparencia y el bienestar se han convertido en las nuevas reglas yo diría, del juego. O sea, iba a decir de la experiencia del empleado, pero Mm. al final es todo. Vamos con las preguntas, rollo entrevistador. No sé yo si estoy preparado Venga. para ello, Pat. Bueno, me gustaría empezar con el concepto que está en boca de todos, pero que a veces lo tenemos un poco desvirtuado, como es el bienestar laboral. Es cierto que hace años asociábamos el bienestar laboral a bienes materiales o incluso a salario, pero bueno, yo creo que ya es mucho más que eso, ya es mucho más que esta fase intermedia en la que nos ha molado tener fruta en la oficina y tener una sala de juegos, por ejemplo. Hoy en día, Pat, ¿cómo entiendes tú el bienestar laboral real?
y déjame poner la coletilla real dentro de una organización? Lo primero de todo es que a mí me sigue gustando la fruta en la oficina y la sala de juegos, eso que conste. Pero no creo que se entienda como se entendía hasta hace un tiempo como bienestar. Creo que el concepto ha ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando también la sociedad, es algo sistémico. No hay una definición exacta. Yo creo que, o por lo menos para Ujú. mí, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de bienestar laboral, porque tenemos diferentes ramas de bienestar, ¿no? Que influyen en las personas, eh, para mí lo importante es que la persona pueda ser ella misma en el trabajo. Siempre hablamos de seguridad psicológica, yo soy muy pesada con la seguridad psicológica, parece una tontería, pero es que creo que nos complicamos muchísimo la vida en general, sobre todo las personas que nos dedicamos a recursos humanos, a personas y a talento, y al final tenemos que ser capaces de crear, de acompañar, de generar entornos seguros donde las personas puedan venir con sus propias mochilas, porque todos tenemos alguna mochila detrás, ¿no? Puede ser financiera, puede ser personal, puede ser de relaciones, que también entraría en lo personal, puede ser física. Tenemos un montón de mochilas distintas y creo que es muy importante que entendamos que el bienestar es acompañar todo eso de manera lo más individualizada posible, cada vez más, entendiendo las diferentes etapas vitales de cada persona, sin perder de vista, evidentemente, los objetivos de la compañía, porque estamos en una empresa, pero intentando integrar todo eso y que funcione, ¿no? Y, justo lo explicaba el otro día, para mí hay como tres diferentes capas en el bienestar. Hay la individual, es cómo estamos, qué parte nos toca también a nivel de responsabilidad individual, que también la tenemos. Hay esa parte relacional, cómo es el vínculo entre personas, y aquí entraría el equipo de liderazgo, que es importantísimo y es de un impacto enorme cuando estamos dentro de organizaciones. Y luego, pues evidentemente, la cultura corporativa o la organizativa, ¿no? Si tenemos unas estructuras determinadas, qué mensajes, si hay coherencia, si realmente permitimos que todo esto fluya y demás, ¿no? Si solamente trabajas una de ellas, no funciona. Las tres están relacionadas entre sí, se retroalimentan y tenemos que ser capaces de generar esos entornos. Para mí el bienestar, después de todo el rollo que he pegado, se resume en eso, en que puedas estar, y además es algo súper, lo voy a decir muy llanamente, y es que puedas fluir, que puedas estar relajado en el puesto de trabajo y no De tengas que fluir. estar con esas preocupaciones. Ah, o sea, me quedo con el titular, con la primera frase que has dicho, ser tú mismo en el trabajo. Ya Para mí es importantísimo. todo lo que podamos decir después, yo creo Mm, que al final el titular es muy claro. Para los que no conozcáis a Pato en el sector en el que trabaja, Tapex es una empresa tecnológica, ujú, principalmente aplicaciones móviles. Conozco bien el sector. Los dos sabemos que es un sector muy dinámico, demasiado ujú. dinámico, diría yo. O sea, mañana ya es pasado Sí. y todavía no ha llegado. Joder, ¿cómo logras tú que el bienestar en vuestra compañía sea un eje estratégico del negocio? Me explico, que no sea solo una iniciativa aislada de tu departamento. ¿Cómo en un comité de dirección llevamos este bienestar a eje estratégico del negocio? Primero tienes que formar parte del comité de dirección porque es importantísimo poder estar ahí y poder empujarlo desde ahí, ¿no? Luego, también es importante que entendamos que no es una cosa solamente del equipo de recursos humanos o del equipo de personas. Tiene que ser algo en lo que empuje toda la gente del equipo, de cualquier nivel, en cualquier posición, y que estemos todos alineados. Pero evidentemente, las personas que están en el equipo de dirección y las personas que lideran equipos son las que tienen que dar ejemplo y tienen que acompañarlo, ¿no? Pero la clave aquí está en que lo convirtamos en algo realmente estratégico. Es decir, lo que no podemos hacer es generar acciones puntuales de bienestar sin sentido, porque esto no va a funcionar. Van a funcionar puntualmente, vamos a hacer algún taller, va a estar muy bien, pero todo esto no va a tener continuidad y no vamos a poder darle el valor que realmente tiene, ¿no? Eh, realmente tiene que aparecer en todas las conversaciones. Tiene que estar en las conversaciones de negocio, en las conversaciones de producto, en las conversaciones de desarrollo, en las conversaciones de lo que sea, y tenemos que trasladarlo a datos, porque normalmente el resto de departamentos nos entienden a través de datos de datos y de impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el absentismo en las ventas?
lo estoy inventando, pero Ujú. realmente ¿qué nos pasa si tenemos un nivel de absentismo muy alto, que por desgracia hay unas tasas de absentismo altísimas ahora mismo en España y en Europa en general? ¿Qué ocurre cuando se ausenta gente y no avanzamos con las tareas o no avanzamos o no cerramos ventas o no, o tenemos un equipo de producción muy pequeñito y nos falta alguien ahí, separa la cadena de producción, que estos son sectores que los sufren muchísimo, ¿no? Entonces, todo eso hay que traducirlo a datos, hay que traducirlo, si trabajamos con OKRs, con objetivos, con lo que sea, todos los datos y todas las decisiones que tomamos que afecten a personas y que se traduzcan en impacto en la compañía. Y ahí, cuando empezamos a hablar ese idioma, conseguimos que se meta Ya se dentro de la consigue. estrategia. Claro, claro. O sea, tienes que conectarlo porque todo eso se traduce en incertidumbre, si no lo haces, se traduce en palabras que pues no se quieren escuchar o no se les da importancia. Entonces tenemos que entender bien el idioma del negocio para poder traducir todo esto y meterlo dentro de la estrategia. Si no, todas las políticas que implementemos a nivel de bienestar no van a funcionar para nada. Aquí siempre nos vamos a estrategia, comité de dirección, y siempre nos olvidamos un poco de los managers y de estos mandos intermedios Claro. y yo creo que ahora podemos hablar de ello, pero al final es fundamental que desde abajo lleguemos hasta arriba. Imponer la estrategia desde en modo pirámide nos va a costar mucho. No, se Queremos o tiene no. que co-crear, se tiene que co-crear. Yo creo que cuando llegamos a ese punto en el que realmente todo el mundo participa y tiene ganas de participar, que esa es otra, que no sea algo impuesto, pues la gente puede aportar un montón de ideas, todo lo que construyes se cree y se vive distinto, que si solamente lo impones desde arriba y lo bajas hacia abajo, ¿no? Es diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Antes de hablar de transparencia salarial y de la nueva directiva europea, yo creo que es importante que hablemos de cultura de la transparencia en general. O sea, creo que hay que tener unos pilares, unos pilares. Ahora se habla de esto, pero tú llevas mucho tiempo hablando de ello antes de que existiera la normativa europea. Para ti, Pat, ¿qué significa realmente construir una cultura de la transparencia en la empresa? ¿Y dónde están estos límites saludables? Ya sabes que muchas veces, bueno, tú que estás en comité de dirección, Es empiezas a hablar de complicado. transparencia y hay gente que empieza a temblar, hay un CFO que empieza a temblar, hay un director de operaciones que empieza a temblar y salta un miedo a que perder el control o perder estos límites saludables. Claro. Bueno, has dicho la palabra clave que es el miedo. Ujú. El miedo es lo contrario a todo lo que necesitamos para poder ser transparentes. Y luego también hay que tener claro que la transparencia tampoco es explicárselo todo a todo el mundo. Esto tenemos que tenerlo claro. Si tú explicas todo a todo el mundo y te da igual también cómo lo haces, lo que generas es caos y es súper irresponsable, ¿no? La transparencia real, por lo menos para mí, como yo la entiendo, es que todas las personas del equipo entiendan el porqué de las cosas que les afectan directamente, el Ujú. porqué y el impacto que tiene también lo que hacen ellos de cara a otras personas, ¿no? No necesariamente todos los detalles de cada decisión, pero sí que tenemos que por lo menos explicar el razonamiento que hay detrás para que tengan contexto. Cuando las personas no tienen este contexto y no entienden lo que está pasando, lo que generamos es desconfianza y es todo lo contrario a lo que queremos crear. Entonces, además, cuando generas desconfianza, es cuando empieza a ocurrir lo que no queremos, que son los corrillos, la desinformación, etcétera, etcétera, El ¿no? ruido. El ruido. Sí, sí, sí. Entonces, es mucho más efectivo realmente explicar las cosas que corresponde y ser transparentes con responsabilidad Mm. que no explicarlas, ¿no? ¿Se pueden poner límites cuando hablas de transparencia? Por supuesto que sí. O sea, tú puedes poner unos límites. Hay información que es confidencial en la compañía. Hay decisiones que son confidenciales, que ya llegará el momento de explicarlas o no. Pero hay información en un comité de dirección o en un equipo de liderazgo o en un equipo que no tiene por qué saberla todo el mundo. Y ahí también tenemos que saber distinguir cuáles son los niveles de información. Pero está claro que cuando tú generas espacios seguros y espacios donde hay confianza y donde la gente charla sin miedo, también la información se recibe de otra manera. No estás siempre a la defensiva dudando lo que te están diciendo, porque sabes que lo que toque te lo van a explicar y te lo van a explicar bien, ¿no? Ahora hablar Entonces, del papel que juega la comunicación interna. Ahora, una claro, de las siguientes preguntas, pero es que es fundamental.
Eso es muy Yo siempre importante. lo digo cuando ya sabes que yo estoy en procesos de implantación con nuevo cliente y siempre lo dejo muy claro en estas reuniones de consultoría previas. Comunicad, comunicad y volved a comunicar. Claro, Es claro. fundamental, porque es que si no lo hace, o sea, explicar el porqué de las cosas. O sea, vamos a hacer esto, pues, oye, ¿por qué tienes que fichar el registro? Que no es porque me dé la gana, es porque hay un posible decreto ley que salga y, o sea, cualquier cosa, o sea, hay que comunicarla. O Sí, sea, sí, o sea, para mí el gran error es el silencio. Es decir, tú cuando no respondes porque te da miedo o porque quieres ser demasiado prudente o por lo que sea, porque al final es un disfraz, todo va hacia el miedo, eso te esto iba a decir. Hay ya más es opacidad. miedo que prudencia. Es miedo, es miedo. Tenemos que entender bien qué información es confidencial de verdad, qué información merece ser compartida y cómo, y qué información tenemos que darle a cada una de las personas, porque tampoco todo el mundo tiene por qué saberlo todo. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos reuniones que no hacen muchas empresas, pero cada trimestre hacemos una reunión donde nos conectamos con todo el equipo, explicamos los datos, que podemos explicar, porque no se pueden explicar todos los datos, evidentemente, pero todo lo que podemos lo compartimos y lo que intentamos es crear un contexto para que la gente sepa dónde está y en qué punto está, ¿no? Yo creo que es importante y para mí eso es la transparencia de verdad. Nosotros en Darío lo hacemos igual. Los Toms, Claro. bueno, ahora All Hands, hemos cambiado Sí, sí. de terminología, pero bueno, es lo mismo. Quería preguntarte directamente, ¿cómo has logrado en Tapex dar este salto a una transparencia auténtica que inspire esa confianza real? Pues voy a volver otra vez a la seguridad psicológica, pero es que es ahí donde hay que ir. Nosotros con el proyecto de cultura, y esto lo explico siempre, nos hemos pasado varios años te hablo de más de 4 años, trabajando como base la propia seguridad psicológica de los equipos y de toda la organización, y ahí hemos ido realizando diferentes acciones para ir acabando con miedos determinados, ¿no? Miedo a, ostras, es que a lo mejor si digo que hemos despedido a alguien, la gente se enfada y no sé qué, bueno, pues hay que explicarlo. A lo mejor no tienes que entrar en detalle, evidentemente hay temas de política y de protección de datos, pero la gente tiene derecho a tener el contexto y a tener la información que les impacta directamente, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy responsables con esto también, porque no es lo mismo dar información que crear confianza. Son cosas distintas. Tú puedes dar mucha información, pero depende de cómo la das y de qué tipo de información estás dando, no estás generando confianza, estás generando todo lo contrario. Entonces hay que hacerlo a través de la coherencia y la coherencia es básica en cualquier organización, en cualquier comunicación, que de eso sabes mucho más que yo, porque si tienes una brecha entre lo que estás diciendo y lo que luego estás haciendo, ahí ya sí que la has liado, Y porque cuando la gente perdemos ya el no te va a creer sentido nada. cuando pierdes el sentido común, dices, malo, malo, Claro, malísimo". claro. Yo creo, y bueno, aquí como experto en digitalización que soy, que para que esta filosofía también llegue a funcionar y en gran escala, sobre todo si nos vamos todavía a organizaciones más grandes, es fundamental tener unos canales de comunicación, que es canales limpios, estables, accesibles. Yo al final, pues bueno, creo que es muy importante aquí también, y enlazo la pregunta con ello, las herramientas digitales pues, oye, para que todo fluya de una mejor manera y que todo el mundo pueda acceder a esta información o a esta comunicación. ¿Crees que bueno, tanto la comunicación interna o las herramientas digitales para la comunicación interna juegan un papel importante para que esta información fluya de una manera clara y sin ruido, que hablábamos antes? Sí, sí, totalmente. El tema también es, depende de en qué entorno estamos trabajando. En un entorno, por ejemplo, en remoto, un modelo híbrido, tecnológico, etcétera, pues herramientas como puede ser Slack o Teams o cualquier Mm. tipo de herramienta que te permita comunicar, pues te va a facilitar muchísimo la vida. Y a lo mejor si estás en una fábrica, pues también lo puedes hacer, pero habrá mucha gente que no llegue a eso y tendrás que poner un panel de información donde cuelgues también otro tipo de info, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en que tengamos claro para qué sirve cada canal o cada soporte, ¿no? En este caso, si hablamos de herramientas digitales, pues para qué sirve cada uno de los canales que tenemos o de herramientas. Y también tener claro que si no tenemos una cultura de comunicación sana, las herramientas tampoco nos lo van a arreglar. Y realmente son
son amplificadoras. Es decir, si yo no comunico bien y lo hago a través de herramientas digitales que le llegan a muchísima más gente, voy a comunicar fatal. Si empiezo a comunicar bien y empiezo a medir los mensajes, los empiezo a trabajar un poquito más, pues va a ser una herramienta que me va a ayudar muchísimo. Complementándolo con pues, la parte humana, ¿no? Yo soy muy pro IA, tecnología, pero no nos olvidemos. Sigo con una frase grabada tuya de una de nuestras charlas. Jorge, que muy Es que bonito soy muy pesada. lo que me estás contando de IA, pero sin IE no hay IA. Así me dijiste, Claro, ya plancho yo, bueno, pues nada, hasta aquí el webinar de hoy, Pat. claro, claro. O sea, yo estoy en una empresa tecnológica, me encanta la tecnología. Ayer estaba con Cloud desarrollando una herramienta para un tema de bandas salariales, quiero decir, lo toco, pero que no se nos olvide que seguimos siendo personas, que la gente quiere seguir teniendo conversaciones, que la gente quiere que les escuchen, que tenemos que utilizarlas como herramientas que nos amplifiquen, como he dicho antes, y que nos apoyen en esas acciones que hacemos bien, ¿no? Pero a tu respuesta, sí, obviamente, las herramientas digitales nos ayudan muchísimo. Bueno, pues si te parece un par de preguntitas, porque habrá mucha gente que esté muy preocupada con la nueva transparencia salarial, con la nueva directiva europea y cómo aplicarla. Os Ujú. dejaremos ahora por el chat un ebook que bueno, pues que desde nuestro departamento de marketing de Endalia se lo han currado. La verdad es que está muy chulo cómo aplicar esta transparencia salarial. Y ya no solo eso, cómo la puedes aplicar con herramientas digitales como la de Endalia. Os lo pondremos porque somos conscientes que mucha gente ha visto transparencia en el título y pensaba que venían por ello, por la transparencia salarial, pero bueno, sí que nada, quiero hacerte una pregunta sobre el tema y avanzamos con. Podemos hablar de ello. Lo que pasa es que yo creo que nos estamos precipitando un poco, sobre todo a nivel de compliance laboral. Yo creo que todavía lo que nos falta es la base en muchas empresas para poder aplicar esto. Y eso es lo que me preocupa de verdad, porque de repente tú no tienes nada y te pones a implementar toda esta normativa y vamos, vas a liar una. Esto, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Claro, claro, es que esto nos va a sacudir mucho, pero más allá de lo que suponen esas bandas salariales, esa transparencia, y por favor que se acaben los mensajes de vas a saber lo que cobra tu compañero de al lado. Esto, o sea, es un clic fácil para las personas que lo publican, pero no es Ahí real. abrimos otro melón que no era el día de Claro, la. pero que la gente se informe, por favor, que se informen, porque no es así. Por llevarlo más a tu terreno, más allá del evidente cumplimiento legal que vamos a tener que llevar a cabo en todas las compañías, ¿cuál crees que puede ser el impacto psicológico o emocional bueno, de esta transparencia salarial sobre el compromiso del empleado? ¿Tú crees que va a afectar de alguna manera? ¿Crees que va a haber un impacto real? Pues puede pasar dos cosas, quizá tres. Si en tu empresa tienes un banding salarial bien Ujú, explicado, que la gente entiende, con unas métricas o con unos puntos decisores que tienen sentido y la gente sabe dónde está y por qué está ahí, el impacto no va a ser alto. ¿Por qué? Porque la gente ya es consciente de dónde está posicionada, por qué, cómo, cuándo, cómo se le mide, cómo se le evalúa, cuándo es el momento de revisión, si es que lo hay, si es meritorio o no, si es por convenio. Esto dependerá mucho de la compañía, ¿no? Ahí no tenemos problema. Pero ¿cuántas empresas en España, y te hablo de España, ¿cuántas empresas en España tienen este punto, están en este punto? Pues no tengo la estadística, pero me atrevo a decir que poquísimas, ¿no? Entonces luego tenemos otras dos grandes posibilidades. Una es que se esté trabajando en ello, haya un entorno seguro, se hable abiertamente y realmente haya una voluntad de cambio y todo esto te ayude a hacerlo mucho mejor, con lo cual el ujú. impacto pues, va a ser alto porque te vas a encontrar algunos casos puntuales en los que a lo mejor están fuera de esa banda y los tienes que trabajar y justificarlo bien. No me preocupa, pero las que me preocupan son las que no lo han trabajado nunca, no van por convenio, porque por convenio es relativamente sencillo. Si tú cobras por convenio, pues lo tienes aquí, aquí, aquí y ya está. Pero cuando es meritorio y le pones a una persona un salario y a otra persona le pones otro salario, tienes que saber explicar bien porque cada uno está en un punto distinto. Aquí es donde va a haber impacto. Y además no va a haber un impacto pequeño, va a ser un impacto enorme. ¿Por qué? Porque hay incoherencias. Y lo Y peor que puede haber en una subjetividades. empresa son las incoherencias. Y subjetividades. Ahora es un tema Porque él sí, que yo porque trabajo ella, mucho. yo no, porque mi compañera, mi compañero. O sea, va a ser tremendo. Y aquí tenemos que hablar.
de algo importantísimo, que parece que como ahora tenemos todos los beneficios fuera del salario y demás, ya no se habla, pero es que el bienestar financiero, que también es bienestar, se empieza a ignorar porque nos hemos ido hacia la tendencia de complementar el salario pues con salario emocional, etcétera, etcétera, Ujú, pero es importantísimo. Es decir, una persona que llega a su casa y que tiene que ponerse a mirar si llega a pagar las facturas a final de mes, esta persona, por mucho que le ofrezcas en tu empresa después, no va a estar bien, no va a ser feliz, no va a sentir ese bienestar. Entonces, el bienestar financiero es el primero. Bandas salariales de mercado que te permitan una vida digna y no estamos posicionados así. Esto ya es un problema socioeconómico que no vamos a entrar aquí porque sería un melón enorme, pero hay muchas personas que no tienen unos mínimos cubiertos y esto es un problema enorme. ¿Por qué? Porque después ya no podemos hablar de bienestar si no tienen unos básicos cubiertos, ¿no? Y aquí entramos ya con la famosa pirámide de Maslow, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes incertidumbre económica, se te activa, y además esto es neurológico, se te activa el sistema de amenaza. Vives a la defensiva continuamente, vives tenso, vives pendiente de intentar ver si puedes mejorar tu salario y lo demás no importa. Entonces, seamos conscientes, por favor, de que lo primero es un salario digno. Esto ya dependerá de expectativas, mercado, situación. Es muy complejo, ¿eh? Pero esto es lo primero y tenemos que tener clarísimo que la claridad retributiva que nos trae esta normativa, si realmente la utilizamos bien y somos responsables en las organizaciones, nos va a ayudar a tener una foto y hacer las cosas mejor, si lo hacemos bien, si lo aprovechamos. Has hablado de procesos de revisión salarial, has hablado de Te ha incoherencia. abierto un montón de melones, ¿eh? ¿Has Sí, sí, visto? sí, sí. Has hablado de déjame que arrime el ascua a mi sardina. Has hablado, pues eso, de incoherencias, te añadía yo subjetividades a nivel manager, no he entrado a desarrollar, pero bueno, todos sabemos que existen. Percepciones, claro. Yo creo que es un gran enemigo del clima laboral, estas subjetividades. En tu experiencia, ¿crees que contar con una plataforma de desempeño como la que tenemos en Endalia aporte datos objetivos? Joder, evidentemente va a ayudar a justificar las políticas retributivas de forma clara. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opinas Yo es que lo tengo muy claro aquí porque es lo que hago todos los días. 100%, 100%. Aquí te voy a dar la razón y no soy cliente de Dalia, fíjate, ¿eh? Te doy la razón. Nosotros todavía nos falta mucho para hacerlo bien del todo, no hay nada perfecto, pero lo que sí que hemos ido aprendiendo a lo largo de implementar los programas de cultura y revisar cómo estábamos trabajando la parte salarial, nos dimos cuenta de que teníamos que tener mucha data para poder justificar en cada Claro. momento las acciones. Y esto solamente te lo permite hacer una plataforma o algún tipo de software en el que puedas volcar a todos esos datos. Después ya como lo hagas, me es indiferente, porque lo puedes hacer de mil maneras diferentes. Puedes hacer autoencuestas, puedes hacer evaluaciones de desempeño, puedes hacer, o sea, De me da igual. valores, de conocimientos. Me da igual, me es indiferente. Esto ya irá en función de los datos que tú quieras, que estén más alineados con vuestra forma de trabajar, con vuestra forma de hacer. Pero los datos que te ofrecen las plataformas te generan evidencias. Entonces, cuando tú tienes esas evidencias, todo es más justo. Y la justicia se convierte en sensación de bienestar. Entonces, todo esto está relacionado. Cuando tú no lo puedes justificar y la gente no entiende por qué sí o por qué no y no tiene absolutamente ningún dato, se genera un ruido enorme y estas personas pierden totalmente el sentimiento de pertenencia y de justicia dentro de la organización. Y Así esto de es. verdad que lo tenemos que tener claro y las empresas, por muy pequeñas que sean, y ya no es por haceros publi, pero realmente hay diferentes softwares de todos los niveles, con todo tipo de precios. De verdad, tiremos de uno, porque los datos que nos van a dar, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando al principio. Tener datos nos ayuda a generar estrategia, nos ayuda a generar justicia, nos ayuda a tomar decisiones para bien y para mal también. Entonces, para mí es importantísimo, 100%. O sea, me he Totalmente, enrollado un totalmente. montón, pero 100%. Mira, yo aquí soy un fiel defensor del modelo de Endalia, como lo tiene tecnológicamente montado toda esta parte de la plataforma de talento.
porque, claro, estamos trabajando con un dato único. Nosotros tenemos unas evaluaciones del desempeño, de valores, de conocimientos, 90, 100, 180, 360, como quieras lanzarla en tu organización, o Claro. simplemente una encuesta. O sea, que es que no tenemos que irnos a ese detalle, que es una, cómo lo pensamos ya hace años, y a mí la verdad que me encanta cómo lo tenemos montado. Este valor, esta nota, este dato que nos va a venir de esta evaluación del desempeño lo tenemos automáticamente, nos choca contra el presupuesto de revisión salarial. Ese presupuesto de revisión salarial, o sea, esta nota que hemos sacado, nos Ujú. choca además con el posicionamiento en tablas. Pues dentro del departamento, pues si tenemos claro estas políticas retributivas que llevamos 10 minutos hablando, si trabajamos bien a nivel departamento de recursos humanos, a nivel empresa, una matriz de mérito, pues por debajo enchufamos esta matriz de mérito que nos va a permitir la tecnología que automáticamente nos haga una propuesta de subida o de revisión salarial objetiva para este colaborador. Mm. Y más transparente que eso, ah, Totalmente, pues totalmente. en la tecnología para hacerlo. Pues ahí está la clave. Yo creo que lo Ujú. importante es eso, que cada empresa tenga su propio sistema, que me parece bien, cada uno es válido si en la organización les funciona, pero que la gente conozca cuál es el sistema. Y esto es lo que va a venir. Es decir, hasta ahora no se había sido tan transparente. El tema no es cuánto cobra la persona que tienes al lado, porque no te lo van a decir, a no ser que te lo diga esta persona, que es libre de decírtelo, ¿no? Pero sí que puedes conocer en qué punto estás, dónde puedes llegar, por qué, cuáles son los motivos, ¿no? Y ahí es donde veo que tenemos un reto por delante en muchísimas empresas. Totalmente de acuerdo. Dejamos la tecnología, pasamos a lo humano, qué es lo que te gusta. Añadamos la conversación humana cuando tengamos estos datos, por favor. Correcto, Porque si siempre. haces una evaluación y tienes un montón de datos, pero luego no te sientas a hablar con el equipo sobre esto, pues también tenemos un Hay que problema. hablar con el equipo. Yo, por ejemplo, es una cosa que siempre digo en mis consultorías. Si veis aquí un campo de observaciones libre, es para que piquéis texto. O sea, es para que estéis teniendo una conversación que puedas picar este texto, que sí, que nos puede dar mucha pereza a muchos managers, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Sí, de este texto se toman decisiones, de este texto sale un plan de carrera, de este texto sale un plan de desarrollo, de este texto exacto. sale un plan de formación. ¿A qué me sirve que hayas puesto un 4 un 5 o un casi nunca, casi siempre, dependiendo cada uno cómo evaluemos? No tiene ningún sentido. Yo entiendo que hay cargas de trabajo, jolín, que los equipos de liderazgo, sobre todo mandos intermedios, están saturados. Hay cargas enormes que les envías a lo mejor una encuesta y es horrible tener que responderla, pero es que ahí está la clave, es que forma parte de su trabajo. Entonces, y de ahí depende el desarrollo, el salario y o sea, el impacto es enorme en las personas de su equipo, ¿no? Entonces, tienes que tener clarísimo hacia dónde va todo eso que estás haciendo. Hay una parte de responsabilidad enorme ahí. Tal cual. Y como dice mi madre, lo bien hecho, bien parece. Eso. Hacemos Qué listas eran, ¿eh? si lo hacemos a nivel manager así, pues es que al final va a impactar en todo. Vamos a hablar Sí. cómo liderar estas organizaciones de una manera más humana y saludable, si te parece bien. Y ya dejar Venga. un poco atrás la transparencia y un poco atrás la tecnología. Justo, bueno, lo unimos con lo que estábamos hablando de los mandos intermedios. ¿Cómo podemos a nivel departamento de personas, a nivel estratégico, hablamos al principio, preparar y capacitar a estos managers para mantener estas conversaciones de manera transparente, importante, sin perder la cercanía ni la autoridad? Que muchas veces hay muchos miedos de, es que si humanizo esto, a lo mejor me toman por el pito del sereno". Que esto es un error de concepto que además está muy difundido. Yo creo que ya somos muchos los que hablamos de liderazgo humanista Ujú. y Xavi Marcet siempre lo dice que humanismo no es buenismo. Tú puedes liderar de manera humanista, puedes poner las personas al centro, puedes generar ambientes saludables, puedes pensar en bienestar, pero también tienes que poner límites, tienes que tener conversaciones incómodas, tienes que tomar decisiones que a veces no te gustan. Entonces, la clave aquí para preparar a estos y estas líderes es prepararles para la incomodidad, porque esto es el mayor problema que yo me encuentro cuando trabajo tanto internamente como externamente con las personas que lideran equipos, ¿no? Eh,
en la mayor parte de los casos hay mucha humanidad, por suerte, que a veces Ujú. criticamos mucho a los equipos de liderazgo y de verdad que no, no es así. La gente realmente tiene en muchos casos mucha vocación, pero no saben cómo hacerlo. Pero lo que no tienen son técnicas de, pues, de comunicación, feedback, de conversaciones incómodas y posponemos estas conversaciones porque me da miedo hacerle daño, me da miedo decirle las cosas, no sé cómo decírselo. Y realmente la autoridad no se pierde por mostrarte humano, mostrarte un poquito más vulnerable o por intentar conectar emocionalmente. La autoridad se pierde por esa incoherencia, por ese silencio, por esa falta de comunicación, ¿no? O sea, hay que desmitificar todo esto y hay que trabajar muchísimo más la relación, espacios donde, volvemos otra vez a la seguridad psicológica, espacios donde se puede hablar de todo con respeto, pero de una manera en la que todavía puedas poner esos límites que estamos hablando, ¿no? Conversaciones reales. No es sencillo, ¿eh? Es el mayor problema que nos encontramos en todos los equipos de liderazgo. No es sencillo, pero hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo y la práctica nos lleva a mejorarlo y Es a... así. Yo, por ejemplo, en mi equipo no me pierdo un one-to-one. A lo mejor lo tengo que aplazar un día porque entra una cosa que tienes que atender sí o sí, pero Claro, queda hecho. Si no es ese día, al día siguiente. No hay una semana que no tengamos esa reunión de... Y siempre la empezamos igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bidireccional, ¿eh? claro, claro. Bidireccional. Y aquí Es que es tu no es el manager responsabilidad. interrogando. Claro, o sea, y luego el concepto del one-to-one, que no es operativo, que no es el checklist de tareas, es cómo Correcto. estás, dónde quieres estar, cómo puedo ayudarte para llegar hasta ahí, etc, etc. Que lo tienes cada semana, genial. Que la persona no lo quiere cada semana y lo quiere cada mes, no pasa nada, nos adaptamos a la persona, pero hay que hablar, hay que Claro. hablar. Como siempre nos dejas unas reflexiones de muchísimo valor, Pat. Yo ya pues no sé qué decir más que sí y darte la razón. ¿Te Oye, parece? también me equivoco, ¿eh? También me Bueno, equivoco. Pero es bueno, que me yo preguntáis cosas. todavía no lo he encontrado ese momento. Sí, madre mía, pregúntale a mi marido, ya verás. Seguro. Oye, vamos a pasar de lo profundo, vamos a pasar de lo reflexivo a, pues bueno, la gente que nos está escuchando aquí también querrá acciones, cómo aplicarlo pues, con el mismo éxito que lo aplicas tú en tu compañía. Eh, 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 Si tuvieras que darnos tres claves para que un departamento de recursos humanos comience hoy mismo a rediseñar su employee experience bajo estas nuevas reglas de transparencia que nos has estado hablando, ¿cuáles serían? Bueno, te voy a hacer dos bloques. El primero es qué ¿Vale? necesitamos para poder hacerlo, que es muchísima valentía por parte de los equipos de recursos humanos de personas, mucho empuje, porque nos vamos a encontrar mucha fricción cada vez que intentemos cambiar las cosas, ¿no? Al final estamos hablando de transformación y estamos hablando de dinámicas que seguramente llevan mucho tiempo implementadas y hay que ser muy valientes para estar ahí y muy resilientes también. Y luego hay que generar primero espacios de seguridad psicológica para poder hacerlo. Si no los tienes, no intentes hacer nada más. No Totalmente. intentes hacer absolutamente nada más, de verdad. A nosotros nos pasó. Empezamos por un lado, nos dimos cuenta de que había departamentos que no tenían seguridad psicológica, apartamos eso, empezamos a trabajar la seguridad psicológica y de ahí ya sale todo. Todo va rodado, porque cuando empiezas a trabajar eso te viene todo lo demás. Entonces, cuando ya tienes esto, que no es fácil, pero es posible, eh, hay que escuchar a la gente antes de lanzar cualquier programa o cualquier beneficio, cualquier iniciativa, hay que preguntar. Muchas veces, y esto lo hablábamos también el otro día, hablando de beneficios corporativos, ¿no? Pecamos pensando que ya sabemos lo que la gente quiere y muchas veces no es así. Tenemos que intentar ofrecer un abanico de posibilidades que se puedan adaptar al máximo a las personas, pero si no tenemos esa posibilidad, que hay veces que pues, hay paquetes cerrados, me lo invento, seguro médico. El seguro médico hoy en día ya es como un básico, ¿no? Si no tienes seguro médico ya es como, jolín, ¿qué pasa aquí? Pero a lo mejor hay gente que no lo utiliza. Entonces hay que preguntar antes de implementar nada. Luego hay que intentar conectar todo lo que estamos haciendo en saber qué le está aportando a la gente del equipo, ¿no? Y al negocio. Es decir, vuelvo al seguro médico. Yo implemento un seguro médico que me está ayudando a que la gente vaya antes a que le curen, pues estoy evitando bajas o estoy evitando absentismos, por decir Total. algo y ahora a lo loco, ¿eh? Pero realmente es algo así. Entonces tenemos que intentar vincularlo a lo que le va a provocar a las personas, pero también qué nos va a generar a nivel de negocio o en qué
va a impactar en el negocio. Y luego hay que hacer seguimiento y medirlo. Esto es uno de los grandes fallos que tenemos, es implementamos algo, lo dejamos ahí y muchas veces son cosas que ni siquiera se utilizan, pero están ahí y no tenemos datos. Tenemos que hacer un seguimiento, medirlo, ver realmente si se está utilizando, si no, porque tener un montón de data y volvemos otra vez, pues esto, a la tecnología, solamente nos va a valer si realmente tenemos data y podemos hacer un Si seguimiento no, real si no de lo las mides, no acciones. existe. Si No no lo mides, existe, no existe. no No, existe. no hay más. Para ir terminando, quiero... ¿Ya? Sí, 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 ya, ya. O sea, bueno, todavía nos queda que Vale, luego vale. es rapidito, que hacemos siempre para conocerte mejor, pero yo creo que ya a modo última pregunta de esta parte más seria del HR Moment, quiero que saques tus dotes de pitonisa. Uh. Vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de los recursos humanos en este binomio que hemos estado hablando de bienestar y de honestidad corporativa? Pues se me da muy mal hacer de pitonisa y más con los tiempos que estamos viviendo y más en entorno tecnológico como es el mío, porque de un semestre al otro nos han Cambia cambiado la todo. película, pero completamente, ¿no? Lo que sí que veo, y esto es a raíz de la pandemia y de los cambios sociales que estamos viviendo, es, o sea, yo lo vivo realmente con esperanza, ¿eh? Estoy viendo cómo el perfil ha cambiado y ha pasado de ser un perfil gestor y sin impacto a un perfil con mucho compromiso, con muchísimo impacto y que puede ayudar mucho a transformar todas las organizaciones, ¿no? Eh, pero tenemos que tener claro que las nuevas generaciones, a medida que se van incorporando en las empresas, vienen con una percepción y con unas expectativas distintas a las que teníamos las generaciones anteriores. Esto lo tenemos que entender y lo tenemos que abrazar porque es una realidad. Y una Ujú. de las cosas que no toleran es la incoherencia. Entonces, precisamente por eso también se está yendo hacia la parte de más transparencia, de más honestidad, ¿no? Yo creo que el futuro pasa por transformarnos y dejar de ser gestores de procesos y de crear tantos procedimientos, que nos encanta crear procedimientos, y convertirnos en agentes de cultura reales, de tener la valentía de decirle al equipo de dirección pues cosas que no están funcionando y que a lo mejor no quieren escuchar, porque estás tú ahí contra la multitud, ¿no? De medir cosas que a lo mejor nos incomodan porque nos hace replantearnos que, pues, que a lo mejor no estamos haciendo las cosas tan bien como creíamos, ¿no? Esto también tiene que estar ahí. Eh, y luego, pues, volviendo a la base del humanismo, construir empresas realmente humanistas. Pero es que nos perdemos, de verdad, nos obsesionamos con dejarlo todo documentado, con un montón de procesos, y es mucho más básico que todo esto, es mucho más básico. Pues poco más que añadir. Reflexionad lo que acaba de soltar Patricia. Yo ya no digo más. Venga, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, como siempre hacemos en los HR Moment, 8 preguntillas rápidas Venga, va. para conocer más y mejor a Pat. Te voy a hacer una que te hice hace un año y algo, creo que es cuando estuvimos hablando la última vez tú y yo en un HR Moment. Te voy a repetir la No, misma. vale, pues yo no me acuerdo de lo que hablamos, así que a ver. Tengo apuntado que respondiste. A ver si Ah, vale, ha vale. cambiado Pat en un año o solo cambia su sector. Yo te voy a hacer He cambiado, he cambiado. la misma pregunta. Siempre, bueno, conocéis la comunidad de Endalia, los HR lovers, y bueno, siempre a nuestros invitados nos gusta hacerle una pregunta de los siguientes perfiles. ¿Qué tipo de HR lover te sientes más identificada? Te voy a dar 4, a ver cuál me dices. Tengo apuntado cuál me Vale, dijiste hace un año. Primero, directora de la felicidad. Tu objetivo vale. es que los colaboradores vengan a trabajar con una sonrisa. Coach, número 2, que los demás consigan su objetivo es el tuyo propio. 3, analista, fan del People Analytics. O D, innovadora. No hay tendencia de recursos humanos que se te escape y te encanta crear cosas nuevas. Ostras, pues no sé lo que te respondí la otra vez. En realidad soy una mezcla de todo, ¿eh? O sea, No me vale, no me vale, no me vale esa respuesta. cuatro que... Espera, espera, te voy a responder, te voy a Sí. responder. Las cuatro me gustan, pero estoy en un punto ahora mismo en el que te diría más innovadora. Estoy trasteando mucho con la IA, estoy yendo a muchos sitios, escuchando, leyendo, implementando cosas nuevas. También es verdad que estoy en un punto en la empresa en el que todo funciona muchísimo mejor que hace Ujú. X tiempo y me puedo permitir pensar en innovar.
y además la Exacto. palabra clave que tenemos este año es la curiosidad, así que como buena persona curiosa, creo que te voy a decir innovación, que seguramente no sea la que te dije la otra vez. No, elegiste coach. Muy bien. Ah, Bueno, hago de coach, hago de coach. bien, 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 bien. Muy ¿Has visto? bien. Pues Pat cambia. La tendremos que hacer otro el año que viene. Claro que sí. Perfecto. Venga, vamos a con las preguntas más distendidas. Si tu gestión de recursos humanos fuese una película, ¿qué título tendría? Ostras, mamma mía. Mamma mía. Sí, porque es lo que digo cada vez que hacemos algo, mamma mía. Muy buena. Ahora he añadido por ahí alguna que no hemos preparado tú y yo. Así que a ver cómo espero no pillarte. Define tu... Tengo que decir que yo no he preparado nada. Yo sí, yo me las preparé y Porque como te conozco, digo, ahí las Jorge, dejé. me la va a liar, así que Siempre vamos las a cambio. fluir. Siempre las cambio. Define tu trabajo con un emoji. Con un emoji, me encantan los stickers, pero emojis, yo utilizo mucho el de las gafas de sol, Bien hecho de... rollo pro, es decir, lo hemos conseguido. Perfecto. Lunes a primera hora. ¿Café doble, meditación o directamente al lío? Te dejas de tonterías. Yo hago meditación y ejercicio a primera hora, meditación desde hace muchos años Ujú. y un poquito de ejercicio. Y lo del ejercicio es reciente, que me cuesta. Pero café después, que no me lo quiten Al final todo. Yo todo. también, yo Pero a ejercicio. primera hora meditación, o sea, de hecho lo hago antes de levantarme en la cama, ¿eh? Ah, qué bien. Más. Bandeja de entrada del correo. ¿Siempre a cero o acumulas ahí cientos de notificaciones sin leer? Limpia, Limpia. impoluta. Tengo una insana obsesión con el orden y la efectividad. Y las personas que me han escrito correos saben que respondo en 0,1 dentro de mi horario laboral, a veces fuera, también es verdad, pero me tomo muy en serio la desconexión digital. Lo próximo a tachar en tu lista de to-dos. Me da igual, personal, profesional, lo próximo que quieras tachar. Pues me voy a tomar unas vacaciones en junio que las necesito. Eh, a nivel personal, las vacaciones, 100%, y a nivel laboral estoy con un proyecto personal laboral, porque la verdad que lo mezcla todo y es un libro Ujú. y bueno, a ver qué sale de ahí. Yo creo que va a ser algo bastante chulo. Buena to-do esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, llevo un año y pico ya, pero porque tampoco tengo mucho tiempo, pero creo que va a ser algo bonito. mucho ánimo. Seguro que un exitazo. A ver si sale, a ver si sale. Quiero que me digas una palabra que está sobreutilizada en recursos humanos y que prohibirías ahora mismo. Mm, buah, te diría un montón, pero quizá eliminaría la palabra prohibido, porque nos gusta mucho prohibir cosas dentro de estos procedimientos y dentro de estas historias que nos montamos, eh, prohibiría la palabra prohibido. ¿Por qué? Porque creo que hay que confiar más y que Ujú. cuando tú das las directrices adecuadas y la gente sabe en qué entorno está y hasta dónde puede llegar, y de esto sabe mucho la cultura de Netflix, no hace falta que prohíbas cosas, la gente ya va por donde tiene que ir. Buena respuesta. No me la esperaba. Mm, Me es esperaba. así, ¿eh? Sí, sí, Es sí. Me así. esperaba ahí, yo qué sé, cualquier otra cosa. Retención de talento, Bueno, fidelización, retención, es que esto ya atracción, todas esas cosas. Me esperaba. esta retención ya no la tengo en mi cabeza desde hace años. Pues me esperaba algo por ahí. Hace esta pregunta hace 3 años la gente diría sinergias. Ya sabes que vamos aquí cada vez poniendo unas palabras. Y tengo la última, ya para terminar y pasamos a las Venga, preguntas. Y yo creo que ya dejamos cerrado el ciclo de este HR Moment. Completa la frase. Una empresa con buena cultura se nota en... en los resultados. Chapó. No, ya, ya, ya. Perfecto. Tal cual. Genial. Joder, Pat, muchísimas gracias Nada, a ti, es súper por, es- divertido. por esta charla, por estas preguntas al final siempre que, bueno, para conocerte un poco más. Me quedo con esa reflexión de personas, humanismo no Por es favor. buenismo
Me quedo también el ser nosotros mismos. Eso al final va a ser un indicador claro de esta transparencia. Y nada, os animo a todos a que sigáis a Pat en LinkedIn, que es una auténtica delicia poder leerlas. Estas reflexiones de incluso fin de semana. Yo creo que dice, venga, LinkedIn, pan. Y No, 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 mira, te voy a llevar la contraria por una vez. Fines de semana no entro en LinkedIn. entras pues, pues lo veré yo cuando Ni en me vacación, o meto. sea, y esto también es algo que tenemos que aprender, la parte de desconexión digital. A lo mejor he entrado porque alguien me ha enviado algún post, oye, mírame esto, responde tal, pero yo no publico nunca ni fines de semana, ni festivos, ni vacaciones. De hecho, cuando me voy de vacaciones, me desinstalo LinkedIn del móvil. Yo es cuando más lo miro, así que por eso te leeré los... Ah, eso es el algoritmo. Sí. Veo que, sí, sí, o sea, siempre me apareces. Será, Qué pues, pesado. como interactuamos, pues el algoritmo. ¿Hay alguna preguntilla? Te la voy a lanzar, que nos quedan ¿Vale? cinco minutillos. Bueno, nos decía Gloria que lo básico primero, que habíamos hablado de ello. Luego nos están preguntando que asiste, bueno, no marca el nombre de la persona, que cómo utilizáis en TAPEX la tecnología para medir que la transparencia realmente está funcionando, con encuestas de clima, con NPS. Tenemos varias formas, es decir, la transparencia es uno de los indicadores que medimos porque la gente puntúa el nivel de transparencia que percibe tanto del equipo de liderazgo como del resto de sus compañeros. Pero nosotros tenemos un software en el que tenemos una batería de a lo mejor como 600 preguntas que de manera Ujú. aleatoria se van lanzando cada 3 semanas en bloques de 10. Tenemos data desde hace 5 años y medio, con lo cual tenemos bastante dato. La Ujú. gente participa bastante, he de decirlo, en eso estamos contentos porque es algo voluntario totalmente. Y ahí lo que tenemos es desde preguntas de medición de clima, tenemos la parte de NPS. No soy Ujú. muy fan de los NPS porque hay mucho más que eso. Además tenemos encuestas propias integradas dentro de los pulsos de seguridad psicológica y de valoración de liderazgo. Pero si la pregunta es la parte de transparencia, hay preguntas específicas para la parte de transparencia. Ujú. Vale. Eh, Nos hacen, yo creo, una pregunta un poco técnica, yo yo no la sé responder. Nos ¿Vale? preguntan que cómo va a afectar esta o esta normativa de transparencia en los procesos de selección, que si se debe poner por escrito en la oferta, los procesos o sea, durante el proceso, las condiciones. Yo A ver, ahí. todavía no está redactado definitivamente. Lo que se habla es que vamos a tener que poner la banda salarial de la posición que estamos ofertando. A lo mejor digo alguna locura porque realmente no está publicado todavía el documento, ¿eh? Bueno, sí que hay la normativa europea y hay algunos resúmenes, pero no tenemos el de aquí. Lo que no podemos hacer es preguntarle el salario a la persona que estamos entrevistando, que esto ya no se tenía que hacer, pero ya lo pone explícitamente. Hay que poner la banda salarial, hay que añadir también la parte de diversidad y equidad. Y realmente, ¿cómo nos va a afectar? Más allá de esto, pues vamos a ver si somos competitivos dentro de la industria, porque yo creo que va a ser la gran novedad, ¿no? El ver lo que están pagando otras empresas siempre que no juguemos con esas bandas salariales, ¿no? Porque claro, también puede ser muy sencillo poner, no, pues va a cobrar entre 30 y 70.000 euros. Y dices, vale, muy bien. ¿Dónde, Bueno, dónde, voy a estar ahí, ¿no? Eh, no sé si se va a limitar, no se va a limitar, pero yo creo que vamos a poder tener una visión más real de lo que hay en nuestra propia industria y saber si realmente estamos siendo competitivos. perfecto. Ahora ya pregunta más humanista de Miguel. ¿Cómo recuperar a un colaborador tóxico y problemático? Es válido, pero su validez no compensa su toxicidad. ¿Tratar de recuperar o cortar por lo sano, por el bien de la convivencia? Toma ya, ¿eh? Bueno, lo primero, yo no consideraría a nadie tóxico, aunque a veces hablamos de toxicidad, Ujú. evidentemente, y entiendo lo que quiere decir Miguel, me has Sí, dicho, ¿no? sí. ¿Cómo recuperamos? Pues dependerá en qué punto estemos también. Si es algo que hemos dejado pasar mucho tiempo y si con esta persona no hemos tenido absolutamente ninguna de estas conversaciones incómodas que hay que tener para intentar reconducir situaciones que Ujú. provocan esa toxicidad, yo siempre soy de dar alguna oportunidad, pero explicando y poniendo contexto, es decir, tu actitud provoca este tipo de cosas, estamos planteándonos a ver qué pasa. Estamos en un país en el que también es muy complicado decirle directamente a una persona, me estoy planteando tu continuidad la semana que viene porque a lo mejor tenemos un problema ahí, con lo cual tenemos que ser muy honestos y muy directos, pero
sin ser tan honestos y tan directos como para provocar una situación compleja, ¿no? Hay que hacerlo con mucho tacto, con mucho cariño y precisamente se evitan estas cosas cuando tienes un sistema de feedback continuo y esa capacidad de poder hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya habrás hablado con esta persona y Correcto, porque mi respuesta es, si llega el momento en el que no se reconduce, yo desvincularía a esta persona. Me da igual los resultados que esté teniendo a nivel de productividad, económicos, número de ventas, lo que sea. Para mí lo primero es la interacción con los compañeros y la propia cultura y el encaje con la compañía. Para mí es lo primero. Si totalmente de llega el acuerdo. momento de la desvinculación y realmente hemos sido capaces de tener estas conversaciones, la persona no se va a sorprender. Puede estar de acuerdo o no, evidentemente, lo podemos hacer con mucho cariño, pero no se va a sorprender porque ya habremos hablado con ella. Genial. Pues te lanzo, ya para terminar, la última pregunta de Rafaela. Muy buena pregunta, y ya con ello cerramos. ¿Cómo interpretar y qué señales nos indican que una organización está fallando en bienestar? Aunque los indicadores o lo que midamos parezca bueno, ¿tenemos ahí una señal que nos puede indicar que algo está fallando? Yo creo que la principal es la tasa de absentismo. Creo que es Ujú. importantísimo medir la tasa de absentismo, pero evidentemente cuando disminuye la productividad de una persona, quiere decir que no estamos trabajando o que no estamos siendo exactos a la hora de trabajar en el bienestar y tenemos que intentar averiguar cuál es el motivo. O sea, yo lo primero diría la tasa de absentismo Ujú. y lo segundo, evidentemente, la productividad, que la podemos medir pues, como cada empresa tenga, con KPIs de productividad, con objetivos, con lo que sea, ¿no? Pero si somos capaces de medir la productividad de una persona, si el entorno no ha cambiado y se están generando espacios correctos para que pueda trabajar, quiere decir que está pasando algo. Totalmente de acuerdo contigo también en esto. Pues nada, justo el tiempo que nos habíamos marcado lo hemos bordado, Pat. No sé cómo lo Qué hacemos, pero bien, qué bien. siempre clavado. Millones de gracias A vosotros y a la gente que ha estado conectada, por estar que con nosotros. Millones de gracias por hacer esto por amor al arte y amor a los recursos humanos. Mucho ánimo con ese libro. vamos a cruzar los dedos. Ahí, como ya lo he dicho en público, ahora tengo que cumplir. Sí, y yo quiero el mío dedicado. Venga, hecho. Pues nada, que disfruta esas vacaciones de junio y a ver si nos Muchas vemos gracias. pronto. Gracias a todos. Seguro. Un abrazo. Chao. Hasta luego, Pat. Hasta luego. Olha as luzes flutuando sobre o mar.